están? Mi nombre es Jason, para los que no me conocen, me presento. Hoy yo tengo la responsabilidad, la oportunidad y el privilegio de compartirles algo muy importante de parte de Dios. Se me dio esta tarea y es un gozo también. Es agradable poder hacerlo. Entonces espero que ustedes puedan disfrutar en sus casas este mensaje y nada, que Dios sea quien nos bendiga que Dios sea quien nos bendiga en este tiempo. Bueno, hoy hablaremos del primer libro de Samuel. Este libro de Samuel está compuesto por 30 capítulos o 31, no recuerdo. Y en este libro se habla de diferentes personajes. Primero de Samuel, luego de Saúl. También se menciona la familia de Elí. Y por último, el rey David. Yo hablaré únicamente de los sucesos del capítulo 1 al capítulo 15. No me centraré en datos muy históricos porque son muchos datos y la idea es no aburrirlos. Y pues la idea es también invitarlos a que ustedes lo lean porque es un libro muy interesante y que hay que leer con calma. Yo separé estos 15 capítulos en 4 enseñanzas puntuales, que son las siguientes. Y los mensajes que quiero darles hoy. Lo que es de Dios y es para Él es bueno. El servicio de Dios es diferente al servicio del mundo. El primero nos da frutos espirituales y el segundo nos da frutos materiales o terrenales. La segunda lección es la siguiente. Ama y respeta el lugar en el que Dios te ha puesto. Otros podrían merecerlo también. El tercero es mi gobernante es Dios, no el hombre. Y creo que es uno de los más importantes y quiero que lo tengan muy presente. El último es el orgullo enceguece, la duda inquieta y la desobediencia es caída. ¿Cómo vamos a ver todos estos mensajes? Por diferentes episodios que se presentan en este capítulo que ya ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en este video. Bueno, una breve contextualización. Hemos visto en el libro de Josué que finalmente los israelitas llegan a la tierra prometida y ya en el libro de Jueces vemos cómo Israel sigue siendo perseguido y Dios levanta a diferentes personas que tienen como poder y características fuertes para poder vencer a los que los persiguen. Sin embargo, en Israel estaba sucediendo algo y es que todavía había mucha desobediencia y pecado. Entonces, en la primera reflexión vamos a remontarnos al inicio de este capítulo donde se cuenta la historia de una mujer, de una familia que llora amargamente y le hace una petición a Dios. Bueno, resulta y pasa que una familia se está acercando a un monte a hacer sacrificio, ofrenda de paz o holocausto a Dios pidiendo por Israel. Allí está un hombre llamado Elcana que tiene 2 esposas, una de ellas se llama Penina y la otra se llama Ana. Penina tiene hijos, mas Ana no tiene hijos. Y ella llora precisamente por ese hecho, porque ella se siente agobiada, frustrada y humillada también por Penina porque la hace sentir menospreciada debido a que no puede concebir hijos. Sin embargo, Elcana la ama. Y en medio de ese sacrificio ella como que está tan mal y está tan depresiva, digámoslo así, que no come ni nada, pero Elcana va y le lleva y como que está pendiente de ella y le dice, yo no te soy mejor que 10 hijos. Sin embargo, era su anhelo. Mientras que otros pedían por Israel, ella pedía precisamente por un hijo. Y le dijo a Dios, si me miras y consideras mi situación y me das la oportunidad de concebir un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Es decir, que consagrará a su hijo a Dios. Eli, el sacerdote de esa época, quien estaba delante de las ofrendas, ve que ella balbucea y que llora, pero no ve que hable. Entonces la confronta y le dice que si es que está borracha, pero ella dice que estaba amargada de espíritu y que ha derramado su alma delante de Dios. Más adelante vemos cómo efectivamente Dios le cumple esa promesa, porque en ese momento, cuando ella le cuenta lo que sucede a Eli se da cuenta que ella dice la verdad y le dice que el Dios de todo Israel conceda tu súplica. Y efectivamente ella tiene un hijo al que le pone el nombre de Samuel. Y Samuel llega a ser uno de los profetas más grandes y quien está como juez de Israel. Realmente es el primer juez, digámoslo, digno, íntegro de Israel, que está delante de la nación juzgando y ministrando la presencia de Dios delante de los israelitas y llega a ser grande en la Biblia. ¿Por qué entonces este mensaje de lo que es de Dios y es para Él es bueno? El servicio para Dios y el servicio para el mundo son distintos. El primero genera frutos espirituales y el segundo frutos materiales. ¿Por qué? Porque hablo de frutos materiales porque Penina hacía alusión de sus hijos y era arrogante y hacía sentir mal a Ana porque ella tenía hijos. Sin embargo, Ana le pidió un hijo a Dios y Dios se lo concedió
y más adelante tuvo más hijos, pero el punto es que Samuel, a diferencia de los hijos de la otra mujer, fue una persona grande en Israel, fue una persona con un propósito, porque lo consagró y lo entregó a Dios todos los días de su vida. Mientras que los otros hijos servían, digámoslo, eran otros hijos. El sistema de este mundo es así. La gente tiene lo que quiere y a veces presume de lo que tiene, pero ella humildemente pidió y lo que entregó, de lo que pidió, de lo que más amaba, de lo que más quería, recibió, y aún así cuando recibió eso que tanto anhelaba, se lo dedicó y se lo entregó a Dios todos los días de su vida. Ese es el punto. En este mundo nos vemos agobiados por situaciones en las que quizá nosotros no tenemos lo que desearíamos tener, porque vemos que otros triunfan o otros progresan de varias maneras, y a veces ignoramos un poco lo que tenemos, y realmente no importa lo material, no importa lo terrenal, no importa la cantidad. Creo que lo importante es lo íntegro y lo puro. Y mientras que en nuestra vida podamos tener el gozo de Dios en cosas que puedan ser pequeñas para el mundo, estaremos bien. Si entregamos de nosotros lo mejor para Dios, Dios nos entregará recompensas que no tendrán comparación y quizá no sean grandes materialmente, pero espiritualmente van a llenar nuestra vida. Por eso digo, es diferente servir a Dios que servirle a la forma en la que funciona este mundo y cómo funciona la gobernanza en este planeta. Esa es la primera reflexión. Vamos con el siguiente mensaje y nos vamos a enfocar en la familia de Elí. Elí era el sacerdote que estaba delante de Dios y era quien había sido escogido, y su familia, para estar delante de las ofrendas de Dios. Eso está a partir del capítulo 2, 3 y 4. Bueno, no sé exactamente porque es mucha información. Pero el punto es que ellos tenían un lugar privilegiado dentro de Israel y podían acceder también, aparte de las ofrendas que hacía Israel a Dios. Estaban delante del templo. Sin embargo, los hijos de Elí profanaron ese lugar y se aprovechaban de las ofrendas, tomaban para ellos como querían, como lo que querían, y se aprovechaban del pueblo de Israel, solicitándoles la ofrenda como se les daba la gana. Perdón la expresión. Digamos que ellos tenían el derecho sí de tomar parte de esa ofrenda por tener el lugar que tenían, pero se habían vuelto inconformes y exigentes y decían, no, yo quiero esto y usted me da esto, y si usted no me lo entrega, yo lo voy a conseguir a como de lugar. De la misma forma, ellos se aprovechaban y dormían, es decir, tenían relaciones con las mujeres que velaban en el tabernáculo. El tabernáculo era como el lugar en general donde estaba el templo santo y donde apartaban como una simulación celestial de la presencia de Dios en el arca del pacto, que era un lugar sagrado y santo al que por ejemplo un lugar no podía entrar. Entonces ellos no solamente profanaban sus ofrendas, sino que estaban profanando el templo. Entonces, por esas situaciones, Elí, aún conociendo la situación, porque obviamente se escuchaba en Israel lo que se decía de sus hijos, y él aún sabiendo la reputación de sus hijos dentro del pueblo, no hizo nada. Entonces Dios le dice que cortará su brazo, pero bueno, no explícitamente su brazo, sino que le da a entender que ya no recibirá de todo lo que está acostumbrado a recibir, y que sus hijos morirán en edad viril, o sea, en edad como jovial, en juventud, o sea, no llegarán ancianos y que perecerán, y que muchas cosas se sobrevendrán sobre su familia y serán, digamos, cortados de su propósito, ya no estarán delante de Israel cuando habían sido escogidos de esa forma. Y dice en el capítulo 35 del capítulo 2, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Pues sí, señores, esa persona es Samuel, aquella persona que Ana la había consagrado a Dios todos los días de su vida, llega a ser la persona que está delante de Israel, llega a ser quien está delante de las ofrendas, y llega a ser, digamos, el ungido de Dios, cuando Ofni y Fines, hijos de Elí, realmente desaprovecharon esta oportunidad, y Dios le dice que van a morir, y más adelante vemos cómo mueren a causa de guerras. Bueno, esta enseñanza aquí, porque hasta aquí, es porque muchas veces nosotros no entendemos y comprendemos la voz de Dios.
y precisamente por ese hecho no sabemos apreciar el lugar en el que Dios nos ha colocado. Algunos de nosotros de pronto tenemos ya algún llamado especial en acciones específicas, porque realmente el llamado de Dios es para todos hacer lo mismo, pero algunos desempeñamos funciones distintas y a veces no entendemos cómo o por qué quiere Dios que estemos ahí y menospreciamos esos lugares. Entonces este mensaje es: ama y respeta el lugar en el que Dios te ha puesto, porque otros podrían merecerlo. Una persona que fue consagrada todos los días a Dios, que su madre entregó lo mejor de sí para Dios, y él empezó a caminar con Dios, y luego fue quien estuvo delante de Israel, tuvo el lugar que pudo haber tenido Ofni y Fines, pero fueron personas que aún estando en un lugar de privilegio lo desaprovecharon e hicieron con él lo que quisieron. Entonces el mensaje es: aprovecha lo que Dios te ha dado, hónralo, valóralo y haz siempre las cosas para Él de la mejor manera. No sea que por un descuido, por equivocarte o por jugar con Dios, lo pierdas y termines mal. Bueno, avanzamos en esta historia. Más adelante, debido a, les había dicho que ellos habían muerto en guerra, porque empezaron a haber enfrentamientos con los filisteos. Entonces, en estos enfrentamientos, Israel empezó a caer, porque Dios les había dicho que iban a sufrir, que iban a padecer a causa de su pecado y de su desobediencia. Y ellos se ven preocupados, los israelitas, y en un momento dicen como: pues nuestro Dios es el poderoso. Entonces, de forma presunciosa y con orgullo, sacan el arca del pacto de Dios, que era un objeto santo y sagrado, y lo ponen en el lugar donde ellos están combatiendo, como presumiéndoselo a los filisteos, diciendo: nosotros somos invencibles. Y Dios, en vez de protegerlos en ese momento, lo que hace es entregarlos, y ellos caen en la guerra, y los filisteos roban el arca. ¿Y cómo se manifiesta Dios? El arca es tomado por los filisteos y es encerrada donde está el dios de los filisteos, que se llama Dagón, que es como una pieza de roca grande. El caso es que al otro día este dios es destruido en pedazos y llega una plaga sobre los filisteos, y el arca fue trasladada a diferentes puntos, y en todos los lugares donde estuvo el arca empezaron a haber este tipo de dificultades. Entonces finalmente el arca es devuelta a los israelitas, y esto lo hace Dios porque Dios no es un trofeo. La gente pensó que podía hacer alarde de Dios, pero no se trata de eso, se trata de estar bien e íntegros delante de Dios. Y ahí es donde viene mi tercera reflexión, y que quiero que tengan presente. Debido a estas dificultades y todas las circunstancias que estaban pasando el pueblo de Israel, ellos creen que necesitan, al igual que otras naciones, un rey. Ya Samuel, siendo grande, siendo un hombre sabio, estando quien ministra la presencia de Dios y quien trae palabra de Dios a los israelitas, llega a todos los ancianos de Israel y le dicen como: oiga, necesitamos un rey. Y él queda como: pero pues es que nuestro rey es Dios, el Dios que los libró de diferentes batallas, que los sacó de Egipto y que ha estado con ellos siempre, se ha manifestado y no les ha faltado nada gracias a él. Sin embargo, ellos piden un rey, y Dios les dice: sabemos que ellos están haciendo mal porque están despreciando el reino de Dios y prefieren tener un rey. ¿Cuál es el punto aquí? El punto no es si necesitaban o no un rey. El punto es que el rey de ellos era Dios y lo menospreciaron. Pero más importante es que ellos, en medio de esa situación de agobio, creyeron que lo que necesitaban era un rey terrenal, cuando no se percataron y se dieron cuenta de que todas las cosas que se habían sobrevenido eran a causa de que ellos no se habían arrepentido y que estaban en conflicto con Dios, porque hacían lo que les pareciera y porque eran orgullosos, desobedientes y en fin. Cuando realmente lo que ellos necesitaban era volver a Dios, estar bien con Dios, más allá de un rey. Sin embargo, Dios le dice a Samuel que les diga que está bien, que les pondrá un rey, pero que ese rey, al igual que él, tomará de ellos sus hijos para que sean soldados de ejércitos, y que asimismo tomará parte de las cosas de ellos como ofrenda, así como uno diezma a Dios. Este rey tomaría de ellos parte de lo suyo. Sin embargo, ellos querían un rey y no les importó esto y pidieron un rey.
Por eso el mensaje es: mi gobernante es Dios, no el hombre. Ellos, en medio de la situación de dificultad que estaban pasando, creyeron que lo que necesitaban era parecerse a otras naciones que se veían fuertes porque tenían un rey, ignorando todas las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Digamos, en esta situación en la que todos nos encontramos ahorita, en la cuarentena nacional y mundial, porque realmente es una situación mundial. De pronto nos preocupa la situación de este país, de otros países, del control que están dando nuestros gobernantes. Y es un buen momento para decirles a todos ustedes que recuerden que si Dios gobierna nuestro corazón, Dios gobierna nuestra vida. Y Dios nos mantendrá bien. ¿Por qué todo esto? Porque realmente eso es lo esencial y eso es lo importante. Que Dios gobierna nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida. Y quizá hayan momentos de dificultad y momentos en los que nosotros estamos mal con Él, pero si ponemos a Dios sobre todas las cosas, sabemos que estarán bien, porque cuando ponemos la confianza en el hombre, en esta situación no podemos confiar en el hombre. Hace unos días vi un mensaje en el que decían realmente que nos va a salvar la ciencia, y como juzgando a las personas que tienen un credo, y realmente la ciencia ha controlado esta pandemia, ha evitado o ha tratado de mantenerlo controlado, pero no ha encontrado una solución, no lo ha logrado, porque nuestra confianza no está en el hombre, porque el hombre de por sí solo no puede. Hemos visto como muchos presidentes de naciones han acudido a Dios y han pedido ese refugio de Dios, porque realmente el único que nos sana y nos limpia es Dios. Y eso mismo necesitaban los israelitas. Ellos no necesitaban un rey en ese momento, no necesitaban un gobernante, necesitaban estar bien con Dios, obedecer a Dios. Y en esta situación yo creo que muchos de nosotros hemos sido llamados desde nuestro corazón a examinar nuestras vidas, a mirar realmente qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué hacemos con Dios. Esa es la tercera reflexión y sé que ha tocado mucho sus corazones en este momento. Y bueno, la última y la historia quizá más larga. El orgullo enceguece, la duda inquieta y la desobediencia es caída. Vamos ya a, creo que a partir del capítulo 9 o capítulo 8 o 7. Donde, bueno, ya es el capítulo 8 donde Israel pide un rey y finalmente el capítulo 9 es donde se elige un rey. Existe un hombre llamado Saúl, hijo de un señor llamado Cis, que hacen parte de una de las tribus de Israel llamada Benjamín. Haga casi cuenta aquí, pongámoslo, más territorial Colombia. Digamos que este señor es por allá de Santander, de un pueblito llamado Barbosa Santander, y lo escogieron de por allá y le dijeron: venga, que usted va a ser el rey de Colombia. Algo así. Esta persona era muy apuesta, era un hombre alto, un hombre que tenía todos los atributos y cualidades para ser rey físicas, porque se veía poderoso y fuerte. Y él empezó a librar batallas cuando empezaron a llegar. Hay un episodio específico en el que están las personas en la tribu de Jabes, o bueno, en la región de Jabes, no recuerdo exactamente qué es. Llegan los amonitas y le dicen como que los van a matar, que les va a quitar el ojo a cada uno y que va a poner toda esa afrenta frente a Israel, porque los de Jabes tenían miedo. Incluso le dijeron como que ellos les podían servir a aquellos amonitas, teniendo miedo de que fueran destruidos por los amonitas, pero les dice: no, yo voy aquí a hacerles la guerra a ustedes, Israel. Y bueno, y Saúl, es como la primera victoria de Saúl, y dice como: bueno, el que no vaya detrás mío le pasará esto a su ganado, y mata a unos bueyes mostrando como ejemplo del que no me acompañe le va a pasar esto a su digamos, como a sus animales. Y finalmente Saúl empieza a tener victorias, pero Saúl, pese a muchas de sus cualidades, era una persona orgullosa, era una persona que era presunciosa, como que hacía alarde de sus triunfos y de sus guerras, y como que no tenía muy en cuenta a Dios, como que se acordaba ya lo último, decía como: sí, gracias a Dios tenemos esto. Y por eso él pierde su lugar como rey legítimo de Israel, y no es como el reinado ejemplar que se esperaba tuviera Israel. Saúl es elegido rey por Samuel, porque Dios se lo revela a Samuel, y Samuel le dice: usted va a ser rey. Y cuando esto sucede, cuando Samuel le dice las cosas que hará y todo eso, le menciona una guerra en específico en la que le dice que
que tiene que esperar los 7 días para que él, porque va a estar la guarnición de los filisteos alrededor de ellos y él tiene que prepararse para atacarlos, una nueva guerra. Y le dice, pero usted me va a esperar 7 días y yo llegaré ahí y ofreceré ofrenda o holocausto o sacrificio, bueno, como se hacía en esa época, a Dios. Pero espéreme que yo voy a estar ahí. Cuando llega ese momento que ya tiempo atrás, cuando ya había reinado 1 o 2 años Saúl, ya mucho después de que él había escuchado esas palabras de Samuel, cuando le confirmó que él iba a ser el rey y que había sido ungido por Samuel, llega ese momento y Saúl ve que muchos de los israelitas están escondidos porque tienen temor y empiezan a desertar de la guerra. Él se ve como dudoso de la situación y él se adelanta y sin esperar a Samuel decide ofrecer él mismo y le dice a las personas del pueblo, tráiganme holocausto y ofrendas a Dios para que podamos como dar paso a la guerra, así como, bueno, lo ofrece porque dijo que hasta ese momento él no había consultado la voz de Dios, no había consultado la voluntad de Dios, entonces se vio asediado, dudoso y preocupado y dijo, bueno, yo voy a hacerlo, sin esperar a Samuel, cuando Samuel era quien le indicaría qué era lo que debía hacer en ese momento y ya se lo había profetizado. Cuando llega Samuel y se da cuenta que él se ha adelantado y que ya lo ha hecho sin su voluntad, sin esperar, digamos, su aprobación, porque realmente en ese momento quien hacía eso era Samuel, le dicen como, ¿usted qué hizo, hermano? ¿Por qué no me esperó? Eso está en el capítulo 10, cuando le dice que esto va a suceder y que tiene que esperarlo, y más adelante es en el capítulo 13, donde llega ese momento y realmente Saúl desobedece. Y le dice Dios, cuando él le dice Samuel, perdón. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Grabá de Benjamín. Bueno, ¿qué pasa en este punto y por qué esta última enseñanza? Aunque aún nos falta una última cosita por mencionar, es que Saúl había sido seleccionado rey, pero era orgulloso, no cumplía del todo con esos atributos que debería tener un rey íntegro y desobedece por duda, en algún momento duda. En el último momento se acuerda de que debe consultar a Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba pendiente de sí misma, pensaba que él gobernaba por sí solo y se olvidó de Dios en ese momento y se ve inquietado, dudoso, y lo que hace es que se adelanta y hace las cosas sin esperar a Samuel. Por eso dice, el orgullo enceguece. Saúl se encegueció en sí mismo, diciendo como, yo puedo, mejor dicho, era un rey muy confiado. Cuando vio esta afrenta de que estaba a punto de que la gente estaba desertando, él duda, genera inquietud, y esa inquietud le da un paso a la desobediencia. Y ahí está su caída, su primera caída. No es el rey legítimo de Israel por ser orgulloso y desobedecer, por no atender la voluntad de Dios. Ya en el capítulo 15 se ve cuando Saúl desobedece y es desechado. Es otra de las guerras que combate Israel, que es contra los amalecitas. Y Dios les dice que debe tomarlos, que debe matarlos a todos y que, mejor dicho, que debe destruir absolutamente todo lo que pertenezca a ellos. Sin embargo, los israelitas en medio de la guerra perdonan al rey Amalek y toman, el pueblo de Israel toma varias cosas de ellos. Cuando Samuel se da cuenta de eso, le dice como, es que esta no era la orden, a usted se le ordenó hacer una cosa y usted creyó saber qué podía hacer e hizo lo contrario y tomó de lo de ellos, y pues obviamente Dios no les había ordenado eso. Nuevamente él vuelve a desobedecer y se anuncia nuevamente que su reinado no va a continuar y que Dios va a levantar un nuevo rey. Ese nuevo rey es el rey David. El rey David, que todos lo conocemos porque decían que su corazón era sensible a la voz de Dios.
Y ahí, de ahí en adelante el libro de Samuel hablará de David y también de la caída de Saúl, pero ya alguien tendrá la oportunidad de compartirles ese mensaje. Pero entonces, todas estas historias están conectadas, porque así como los hijos de Eli y Ofni no cuidaron su lugar, Saúl tampoco supo cómo llevar su lugar. No le dio el lugar a Dios que tenía y también perdió la oportunidad de ser el rey legítimo de Israel, y Dios iba a levantar una persona más virtuosa para que fuera el rey de Israel, el rey David. Entonces, Saúl no podía gobernar solo. Él creyó que podía gobernar solo, pero no gobierna el hombre, gobierna Dios. Este es un mensaje que espero a todos les haya gustado. Hasta aquí las pequeñas reflexiones. Espero haya quedado claro, por la verdad. Estoy muy nervioso, pero sé que en estas pequeñas lecciones Dios nos dio un mensaje a cada uno de nosotros. Les bendigo, le doy gracias a Dios por este mensaje y recuerden siempre, lo que es de Dios y es para Él es bueno. Amen y respeten el lugar que Dios les ha entregado, porque otra persona podría tomarlo. Tercero, nuestro gobernante es Dios, no el hombre. Esta situación le pertenece a Dios. Y sé que si muchos que hoy en día están buscando su rostro en medio de esta situación cuando se sienten agobiados, Dios nos dará la victoria. Levantémonos, creamos y tengamos fe, porque nuestro gobierno es celestial, no terrenal. Y por último, el orgullo nos enceguece, la duda nos inquieta, y si desobedecemos caemos. En este tiempo, no sé si hemos sido orgullosos. Yo a veces soy orgulloso, pero ahorita la duda está por ahí. No dejemos que la duda nos permita caer y desobedecer a Dios. Ahora más que nunca es un momento muy especial para estar colgado de su mano, para escucharle y para saber qué es lo que Él quiere en medio de esta situación. Ténganlo siempre presente. Los bendigo. Dios los bendiga mucho y espero estén sanos en casa. Nada, bendiciones. Nos vemos en las redes y quedémonos en casa.